¿Qué tal? Yo soy Alejandro Benítez y en este podcast hablaré acerca de los accidentes aéreos que mayor impacto han tenido en la historia de la aviación comercial. Accidentes que han evidenciado malas prácticas de mantenimiento, abuso por parte de los directivos de las aerolíneas, negligencia por parte de los pilotos, errores de diseño e incluso teorías conspirativas económicas. Como invitados del día de hoy, tengo a Uriel Sánchez y a Luis Arbizu. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias aquí por invitarnos a tu podcast, Alejandro. ¿Habían escuchado algo acerca de un accidente aéreo alguna vez? ¿Habían visto algo? ¿Le llama la atención? Muchas veces, a mí me encantaba mucho ver programas en la televisión, eh, sobre todo pues el desenlace, ¿no? O sea, la investigación que está detrás de eso. El análisis de la causa del accidente y todo eso. Está muy interesante. O sea, a mí la verdad, la palabra accidentes aéreos entró en mi cabeza desde la primera vez que me subí a un avión. Entonces, pues la verdad sí me interesa mucho hablar sobre esto, y aportar algo aquí al podcast. En cuanto a accidentes, güey, ¿han escuchado hablar de alguno en específico o algo así? ¿O han visto documentales, cosas por el estilo? Yo me acuerdo cuando tenía el cable, güey, en mi casa, cuando estaba chiquito. Bueno, cuando existía el cable antes de YouTube y todas estas cosas. Había había programas, güey, en cierta cadena de televisión. Este, mostraba, güey, todo el desenlace del accidente. Estaba muy interesante y yo me quedaba horas, güey, en la pinche televisión, güey, viendo eso. Y esa es la única experiencia que he tenido directamente, no, o sea, pura televisión, pura televisión. Pues yo recuerdo que más bien en noticieros, pero más así como por ejemplo noticieros americanos, porque aquí en México no había yo escuchado, pero en Estados Unidos así de que un avión se quedó sin combustible o se perdió o se salió de la ruta, tipo de esas cosas, ¿verdad? Pero pues también a esa no dimensionaba lo que podía pasar a la gente, ¿verdad? Que subía al avión. Yo sí soy bien morboso, güey. Sí, Sí, no, a pues mí los pinches yo accidentes. ahorita sí, Sí, ya ahorita ya sí, hace más no, güey, cosas. yo creo que desde chiquito que cuando veía así los programas como que sí, no sé, güey, yo creo que cada quien tiene su cosa especial, güey, pero yo sí soy bien morboso, güey, así, lo acepto, güey, porque me conozco, ¿verdad? Es bueno No, conocerte. está bien, o sea, se acepta, se Y, y, acepta. y sí me gusta, hay veces, güey, hace mucho que no lo hago, aparte todo, sí me pongo a buscar así cosas de accidentes, güey, o escucho cosas así de, no sé, asesinos seriales, güey, cosas así. Pero Bueno, accidentes, yo el accidentes, así, programa que más morboso veía era el de 100 maneras de morir o 1000 maneras de ándale, morir. ándale, cosas Así, así, cosas de ese sí. tipo, güey. Pero accidentes aéreos también, no un morbo así feo, pero pues, o sea, sí, como que la idea de una muerte potencial, güey, crea cierto interés. No quiero decir que sea un interés positivo, pero te crea así como que cierta, no sé, te llama la atención. No, Sí, fíjate que a mí me entró el interés de eso cuando empecé a utilizar un avión, güey. Cuando ah, el primer día que me subí a un avión, sí. caray, pero no puedo correr a ningún lado, güey. O Ajá. sea, si se cae, güey, ¿qué Te entró pasa, la güey? claustrofobia, güey. Simón, o sea, así como o sea, o si se cae al mar, o si, no sé, como sea, o si no sirve el tren de aterrizaje, güey, o sea, no puedes hacer nada, güey. Oye, ya les creaste un miedo a todos los que nos están escuchando, güey. De eso se trataba, ¿no? Ah, no se crean, ¿no? No, de hecho, la idea es demostrar a la gente, güey, que si bien los accidentes son catastróficos, güey, o sea, la probabilidad de que pase, güey, es bajísima, o sea, está muy cabrón que te toque, güey. Y aún así, no todos los accidentes son fatales. Y de hecho, el día de hoy nos vamos a dar cuenta que pueden pasar cosas bien culeras en un vuelo, pero aún así, uno puede sobrevivir, güey. Y la forma en la que uno reacciona, güey, muchas veces es crucial. O sea, la neta, eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, bueno, el día de hoy voy a explicarles más o menos de qué se trata el accidente. El 28 de abril de 1988, un Boeing 737 perteneciente a la aerolínea Aloha Airlines, con matrícula November 73711, había sido designado para realizar varios vuelos entre las islas hawaianas de Hilo y Honolulu, en Hawái. A las 13:25 despegó del aeropuerto de Hilo con destino a la isla de Honolulu. Un vuelo corto cuya duración estimada era de 45 minutos. A bordo se encontraban el capitán Robert, a.k.a. Bob,
Schornheimer, sorry si lo pronuncié mal, sorry la neta. La primera oficial, Madeline Mimi Tompkins, 3 sobrecargos, un controlador de tráfico aéreo, quien iba sentado en el asiento del observador en la cabina de pilotos, y un total de 89 pasajeros. Aproximadamente 25 minutos después, a 24.000 pies de altitud, de manera repentina, se escuchó una explosión adentro del avión, seguida por un desprendimiento parcial del techo del avión. Una carrera desesperada por aterrizar el avión comenzó en ese momento. De la tripulación dependía que las 95 almas a bordo tuvieran la oportunidad de vivir un día más, o al menos la mayoría de ellas. El día de hoy hablaremos acerca del accidente del vuelo 243 de Aloha Airlines. ¿Han escuchado hablar de ese accidente? Sí lo vi, güey. Sí, lo escuchamos. Yo sí lo vi, te digo, en uno de estos documentales que salen en la tele. Tengo bien marcada una foto que sacaron de ese vuelo. Es bien popular, güey. Sí, Mándala. ahorita la compartimos. Pero la tengo bien marcada esa foto, güey, porque seguramente, güey, la vi como unas 2-3 veces ese mismo documental. Y fue muy impactante, güey, por todo lo que pasó en vuelo que ahorita vamos a platicar. Pero sí, ya sé cuál es, ya lo ubico. Sí, de hecho el título de este capítulo se llama Avión descapotable. Para que se den una idea, más o menos de qué pasó. Eran las 5 de la madrugada, hora local. El primer oficial se reportó en las oficinas de la aerolínea. Tras haber leído el plan de vuelo, se dirigió a la plataforma para llevar a cabo la inspección prevuelo, la cual forma parte de los procedimientos estándar de la aerolínea. Durante esta inspección, indicó que no encontró nada inusual y que estaba satisfecho con las condiciones de la aeronave, la cual estaba lista para volar. 10 minutos después, a las 5:10 de la mañana, el capitán Schornheimer registró su entrada en servicio, completó el papeleo pertinente prevuelo y se dirige a la aeronave. Ambos pilotos efectuaron 3 vuelos redondos juntos, entre Honolulu e Hilo, Maui y Kauai respectivamente. Ninguno de los 6 vuelos presentó algún contratiempo, llevándose a cabo de forma regular. Ninguna inspección visual exterior entre vuelos fue requerida, de acuerdo a los procedimientos requeridos por la FAA. La FAA, para meterlos un poquito en contexto, es la Federal Aviation Administration, que es básicamente la que rige en Estados Unidos todo lo que tiene que ver con regulación aeronáutica. Y por ende, como es potencia en cuanto a aviación, muchos países, sobre todo toda Latinoamérica, agarran a la FAA como el estándar y de ahí ellos copian prácticamente todos sus, ¿cómo se llama? Todos sus procedimientos, toda su reglamentación. De hecho, recientemente está este desmadre de los drones que ya lo habíamos platicado, que básicamente limita el uso operacional o la actividad de todos los drones. Pero aquí en México, pues obviamente no se tiene todavía toda la estructura en cuanto a regulación para poder llevar a cabo la aplicación de esta regulación. O sea, una cosa es tener el documento escrito y la otra cosa es aplicarlo. En México copiamos y pegamos, hicimos copy-paste a lo que hace la FAA, pero no lo aplicamos. Hoy estaba hablando precisamente con un tío que vive en El Paso y él se dedica a grabar videos con drones y dice que está tan regulado que si él está dentro de una zona restringida, inmediatamente el dron le avisa que está en zona restringida y no despega. Aunque él quiera despegar el dron, no va a despegar. No, Está controlado remotamente. Entonces, ¿cómo se llama? Pues ojalá y aquí en México no hagan eso, no va a poder seguir espiando al aquí les vecino, vale, güey. güey. No va a poder espiar al Les vale, vecino, güey. digo a la vecina. No, yo te digo porque hay un vecino güey, precisamente que tiene un dron, güey. Hey, Y una vez estaba haciendo un chingo de... De hecho, teníamos una reunión aquí en la casa, güey. y, güey, Teníamos una reunión, güey, y andaba el pinche dron a madre, güey. Y valiéndole madre, güey, haciendo tomas de mi casa. Y yo, güey, privacidad, cabrón. Sí, de hecho, o sea, todo eso lo rige la FAA en Estados Unidos y aquí es un copy-paste, pero aquí no tenemos los instrumentos para llevar a cabo esa regulación, o sea, no podemos aplicarla. A un policía puede llegar y decir, ¿sabes qué, cabrón? Estás volando más de 100 metros, o estás volando en zona restringida, o estás volando sobre un acumulado de personas de cierta cantidad, entonces, ¿sabes qué, güey? Dame tu dron. O, a ver, güey, muéstrame el registro de tu dron. Todos los drones tienen que tener un registro, güey, una etiqueta con su número de registro que hicieron en la página del gobierno, güey. Porque por regulación tienen que hacer eso, pero nadie lo hace, güey. Pero bueno, sin desviarnos tanto, volviendo al tema, la FAA es la organización que regula, es la autoridad aeronáutica en Estados Unidos y pues prácticamente a nivel mundial, excepto Europa, que tiene la EASA, que es el equivalente. Pero bueno, a las 11 de la mañana se llevó a cabo un cambio de primer oficial para el resto del día. Un par de vuelos más se llevaron a cabo, el primero de Honolulu a Maui y el segundo de Maui a Hilo. Al igual que en los primeros 6 vuelos, todo ocurrió de manera regular y al llegar al aeropuerto de Hilo, ninguno de los 2 pilotos abandonó la cabina. Por ende, no se realizó ninguna inspección visual externa.
Ese fue el pedo. Ese. No te cansas. Ah, De hecho, no sé si se dieron cuenta que ya mencioné varias veces la frase inspección visual, Sí, sí. que no se llevó a cabo inspección visual, que no se hizo inspección visual. Eso nunca sirve, güey. ya sé. Se van a dar cuenta que en este caso sí fue crucial. A las 13:25, a la 1:25 de la tarde, el vuelo 243 despegó del aeropuerto de Hilo con destino a la isla de Honolulu como parte de un servicio de vuelo agendado. El abordaje de pasajeros se había llevado de manera normal, al igual que el encendido de los motores, el carreteo y el despegue. El carreteo es el movimiento del avión en las calles de rodaje, que ya lo he explicado en episodios anteriores, donde o son las partes en las que el avión se puede desplazar para llegar a plataforma, para llegar a la pista de aterrizaje, etcétera. Entonces, el movimiento de carreteo es cuando el avión se desplaza por esas calles de rodaje. Ok. ¿En qué me quedé? Sí, despegue. De acuerdo al plan de vuelo, ascenderían hasta nivel de vuelo FL240, que prácticamente el nivel de vuelo FL240, en nosotros hacemos que multiplicar por 100 y es el número en pies de altitud, o sea, 24.000 pies de altitud. En caso de emergencia, el aeropuerto alterno indicado en el plan de vuelo, Matemática. Matemática, güey. tiene nada que ver con matemáticas, pero bueno. En caso de emergencia, el aeropuerto alterno indicado en el plan de vuelo era el aeropuerto de la isla de Maui. La primera oficial, quien tenía una experiencia suficiente respaldada por sus 8.000 horas de vuelo, de las cuales 3.500 habían sido en el Boeing 737, fue la encargada de llevar a cabo el despegue y continuó volando la aeronave durante la fase de vuelo crucero. Normalmente hay dos personas en la cabina de pilotos, está el capitán y el primer oficial. Entonces, los dos no pueden estar volando al mismo tiempo. Uno de los dos es el que lleva a cabo la maniobra o las actividades del vuelo. Y normalmente dicen my plane o es mi vuelo, mi avión, y son los que toman el control. El otro le ayuda con actividades relacionadas con el vuelo, pero no están ahí directamente tomando el timón, por así decirlo. Tráeme agua, tráeme Traidor. papitas, o así. El ejecutivo B, pongamos. Se pone mala copa, güey. Carro, güey. Sí, Lo manejo. Ah, para eso son las sobrecargas. Pero bueno, una disculpa sobrecargas, pero saben que es verdad. Sí. Mientras tanto, el capitán, quien contaba en su haber con 8.500 horas de vuelo, de las cuales 6.700, habían sido en el Boeing 737, llevaba a cabo las actividades de apoyo al vuelo. Debido a las favorables condiciones climatológicas, el vuelo se llevó a cabo de manera visual. Y aquí voy a hacer un paréntesis para explicar eso. Dentro de la aviación existen dos maneras de dirigir un vuelo o dos maneras de volar, por instrumentos y de manera visual. Cuando las condiciones climatológicas son favorables, es decir, no hay nubes, el cielo está despejado, no hay vientos fuertes, no hay lluvia, no hay granizo, etc., se dice que se lleva a cabo el vuelo visual, donde la mayor parte del tiempo los pilotos están viendo a través de las ventanas y se guían por referencias que ven en el terreno. Sin embargo, cuando las condiciones climatológicas son adversas, que hay niebla, hay poca visibilidad, hay muchas nubes, etc., tienen que basarse en los instrumentos que tienen. Siempre usan los instrumentos, pero cuando es por instrumentos, más que estar viendo a través de la ventana, están viendo los instrumentos, que el radar, que el indicador de actitud, el indicador de altitud, todo eso. Entonces, en este caso, al ser las condiciones climatológicas favorables, están volando de manera visual. Oye, yo me acuerdo un vuelo que tomé de Dallas, París. Ay, internacional. Pero fui como unas 5 veces. No es mamada. El güey sí ha ido 5 veces a París. Es un pinche mamador, pero está bien contigo. Pero fui esa vez. Sí, güey. Ya se va. No. Es que me acordé, güey, por el de vuelo de instrumentos, güey. Pues yo la neta he ido varios veces a Chihuahua en avión. Güey, está más cabrón, güey, hacer el vuelo Juárez-Chihuahua Sí. que cualquier lugar París, güey. Es más cabrón. Es más, güey. Creo que conozco muy pocas personas que han hecho el vuelo Juárez-Chihuahua, güey. Sí, güey. Para los que no sepan, Juárez y Chihuahua están a 350 kilómetros de distancia. Son 4 horas en camino, en carretera. Bueno, 3, dependiendo del güey que va manejando. Pero hay un vuelo, una aerolínea TAR, que hace estos vuelos y es un pinche tiro parabólico. Es una resortera y van para allá, güey. O sea, son 45 minutos. Entonces, no hay... Sube y baja, ¿no? Es un vuelo de negocios, o sea, son vuelos de negocios. La gente que toma esos vuelos es porque tiene que ir a Chihuahua y regresar el mismo día y no puede aventarse las 3 horas y media de camino. O Damas sea, y caballeros, Estamos llegando a Chihuahua. así que quien quiera, güey, y se la pelaron, ya no alcanzaron, ya llega. cacahuates que sirven en ese vuelo. Pero el caso, güey, es que íbamos saliendo
de Dallas, güey. Salimos de Dallas, güey. Creo que es un vuelo de, no me acuerdo, creo que son como 8 horas de vuelo. Y luego llegamos, bueno, ya ves el mapita en la pantalla, en la chingada, y te dice, pues que ya llegaste, cabrón. Y empezaron a anunciar, ¿no? Damas y caballeros, bueno, no, obviamente en inglés. Damas y caballeros, estamos por llegar a... Probablemente no lo escuchen, pero es poético. Acaba de pasar un avión y son un avión, güey. Es lo mejor que pasa en el podcast hasta ahorita, güey. Ya está dije. Ahí tenemos. No se estará cayendo, cabrón. Sí, güey, acá sonidos acá que le está poniendo Alejandro. Hay efectos Efectos güey. especiales que le está poniendo Alejandro. No, güey, yo no tuve nada que ver con eso. Simplemente estamos en una parte donde la ruta aérea para la aproximación, la senda de planeo del aeropuerto de Ciudad Juárez pasa por aquí arriba. Por eso compré la casa. Nada, no sé. El caso fue, güey, de que ya estábamos llegando y ya ves que en la pantalla te dice, altitud, no sé, kilómetros para llegar, etcétera. Entonces, yo iba viendo precisamente, pues ya llegamos, cabrón. Entonces, era un Boeing 777, güey. Entonces creo que tiene 5 hileras de asientos, 4, no me acuerdo, en medio. Entonces yo iba en las hileras del medio y no tenía acceso a una ventana, güey. Pero pues sí alcanzaba a ver yo la ventana. Y entonces iba viendo el descenso por pies, güey, que iba, pues obviamente ya dijeron, damas y caballeros, vamos a empezar el descenso y la chingada. Y luego ya, empezamos a bajar, güey. Y luego, toda la raza, güey, abre las ventanas, güey, volteando para afuera, güey. Nubes y la chingada. Entonces, por la ventana se veían nubes, güey. Y luego, ok, güey, nubes. No me acuerdo, 11,000 pies, güey, nubes. 10,000 pies, güey, nubes, güey. Cabrón. Y así iba bajando, güey. Iba bajando y nubes. No veías nada, güey, más que nubes, güey. Y es como la gente, o sea, no me acuerdo si a los 1,000 pies, la gente empezó como que, güey, qué pedo, güey, hay nubes afuera, güey. Y entonces como que la pinche pantalla, güey, ya decía 500 pies, güey. Y veías nubes afuera, güey. Y, o sea, yo dije, güey, pues, los instrumentos, güey, a huevo. O sea, ya traía el pinche mindset, güey. Pero la raza, güey, empezó a ponerse nerviosa, ¿no? O sea, tú sientes, güey, y es como se ve, ¿no? ese crescendo, güey, así de, no mames, güey, todos espantados, güey, y viendo nubes, y lo, 500, güey, 300, güey, 100, güey, y la raza picando en la pinche pantalla, güey, no mames, güey. O sea, ¿en qué unidades está, cabrón? Oye, qué bueno que me dices para cuando vayas no se ve Sí, eso, güey. güey. No, pero no te vayas tan lejos, güey. Aterriza en la Ciudad de México, güey, entre la niebla, las nubes y el smog, güey. O sea, hay veces que no ves la pista, o el lado de la pista, obviamente, hasta que ya tocas tierra o estás a punto de tocar pista, güey, porque no se ve nada, güey. De repente dices, la verga, ahí está ya la pista, güey. O sea, no es exclusivo de París, güey. Contaminación, Pero, o sea, la premisa es la misma, güey. O sea, tienes cero visibilidad. Entonces, hay muchos casos, por ejemplo, hay muchos videos, güey, de este point of view de los pilotos en la cabina, güey, donde no se ven ni madre, güey. Hasta que ya están cerca de la pista, güey, y dices, verga, güey, ¿cómo le hacen para verla? No la ven, güey. Están volando por instrumentos. Pero bueno, entonces esa es en sí la diferencia entre volar por instrumentos y vuelo visual. Bueno, volviendo al tema, ¿en qué me quedé? Ok, aquí está. Tan pronto como alcanzaron los 24,000 pies de altitud, una explosión se escuchó en la cabina, seguido por un fuerte ruido constante detrás de ellos provocado por el aire. El capitán se percató de que la puerta de la cabina de los pilotos ya no estaba, o sea, simplemente a la chingada, ya no estaba ahí. Y que había un cielo azul donde solía estar el techo de primera clase. Esas fueron las palabras del capitán. Inmediatamente el capitán tomó el control del vuelo, ahí fue donde dijo, ¿sabes qué, mija? Todo chido, pero préstalo, güey. Ahora sí, presta para acá, porque pues el capitán es el que tiene... Al ser el de mayor jerarquía, el que tiene más experiencia en vuelo y por ende el que normalmente en situaciones de emergencia toma el control de la aeronave. Ok, tomó el control del vuelo. Mencionó que los controles de la aeronave se sentían algo sueltos, estaban loose, es lo que menciona en el reporte oficial. Entonces como que había cierta inestabilidad en los controles. Ajá, exactamente. Aunado, bueno, más bien, aparte de toda la inestabilidad provocada por el desmadre que se armó, como que él sintió algo diferente en los controles, como que sentía que algo no andaba bien con los controles. Te faltaba medio avión, güey. Pues claro que yo sentí algo. Sí, pero, o sea, No se me ocurrió ver por la ventana, Sí, güey. güey. Pues, no, güey. Pinche retrovisor, no funciona. pues no está diciendo, güey, que volteó y vio pinche cielo azul donde estaba el techo. No, o sea, pero por como lo leí en el reporte y según el testimonio del capitán, o sea, hace referencia como si fuera algo, como si hubiera como
diciendo que había una falla en los controles. Más que nada por ahí va. O sea, no tanto diciendo que, pues estaba agitando. Pues obviamente se estaba agitando, güey. Pero aún así, dentro de su experiencia, se percató de que había algo más, güey. Y ahorita vamos a ver qué pasó. Pero bueno, debido a la descompresión, tanto el capitán como la primera oficial y el controlador de tráfico aéreo, que era el pelado que venía ahí de acople, el güey, quien ocupaba el asiento del observador en la cabina de pilotos, se pusieron las máscaras de oxígeno, seguido por una maniobra de descenso inmediato efectuada por el capitán. Aquí voy a explicar algo rápido. Cuando existe una descompresión en el avión, las máscaras de oxígeno se despliegan y los pasajeros cuentan con aproximadamente 3 minutos de oxígeno. Esas mascarillas que salen, que siempre, cuando nunca le ponemos atención a la sobrecargo, que están explicando esas madres que estamos en el celular. Sí. Bueno, esas madres se despliegan, güey. Y lo que hacen es que brindan oxígeno a los pasajeros, pero solo por 3 minutos aproximadamente. A mí nunca me ha tocado, güey. Ni a mí, güey. Yo agradezco a la vida, güey, que no me haya tocado hasta ahorita. No, ya sí estamos bien. Pero fíjate que siempre me había preguntado cuánto duran esas cosas, güey. Ya Para la otra me llevo mi propio oxígeno, güey. No, bueno, de entrada no lo puedes meter, güey. Son 3 minutos porque es el tiempo que le ocupa o que le toma más o menos al capitán bajar, güey, el avión hasta una altitud en la cual las condiciones atmosféricas ya sean propicias para que pueda respirar. Conforme aumenta la altitud, la temperatura, la presión y la densidad disminuyen. Cuando hablas de presión, también está ligada a la densidad, entonces hay menos aire disponible. Entonces, cuando baja el capitán, tú tienes mayor disponibilidad de aire a una presión más ad hoc a la que el cuerpo está acostumbrado. Más o menos cuántos pies tiene que bajar. a 10,000 pies. Para que ya puedas respirar bien. La altitud a la que tienen que bajar por ley o por reglamentación es de 10,000 pies. Una vez que hay una descompresión y se despliegan las mascarillas, tienen que bajar a una altitud en la cual los pasajeros ya puedan respirar sin ningún problema. Eso no lo sé. Ahí viene. De hecho, bueno, en algunos reportes de oficiales de accidentes aéreos lo indican porque son la referencia que ellos tienen. O sea, cuando están haciendo investigación tienen que comparar con los estándares. Entonces, ahí viene, son 10,000 pies a lo que tienen que bajar para poder tener esas condiciones atmosféricas. De hecho, ¿se han fijado que cuando hay un despegue y un aterrizaje, el capitán o el primer oficial anuncian por el altavoz tripulación 10,000 pies? Sí, sí. Ah, cierto. Sí, sí. Sí. Tiene que ver con eso. También está relacionado con el uso de dispositivos electrónicos, que es básicamente para lo que me indican. O sea, después de los 10,000 pies, tú ya puedes encender tus dispositivos electrónicos mayores que una tablet. Pero también está relacionado porque es un indicador de cuándo ya tienes condiciones atmosféricas cuando vas descendiendo o cuando ya los pasaste para que la tripulación, es decir, los sobrecargos, estén Conscientes de que va a haber una condición puede haber una condición de descompresión en caso, bueno, más bien de que se van a botar las mascarillas de oxígeno en caso de una descompresión. Más que nada para eso es. Oye, me sentí como... Como en el avión, güey. O sea, nomás le falta a este güey hacer el movimiento de mano. Sí. Tiene dos patas de este lado. No, güey, no, deja por la tú. mitad, güey. Que se ponen, agarra. Agarra la pinche máscara, se la pone. Por favor, primero póngansela ustedes y luego a sus niños. Y luego... Porque si no se la ponen al niño y ustedes se desmayan. O sea, primero tienes que asegurarte de que tienes funcional al güey más capaz. Y ya después ayudas a los menos capaces. Entonces, por eso lo hacen, no porque, ay, se va a morir mi niño. No, o sea, siempre póntela tú y luego tus acompañantes, porque lo más seguro es que tú seas la persona más capaz de realizar trabajos forzosos. No, no forzosos, sino, o sea, de cierta fuerza, ¿ok? O sea, teniendo el más capaz activo, puedes ayudar a los menos capaces. Oye, yo tengo una pregunta sobre eso. Por ejemplo, hay niños que no ocupan un asiento. Los bebés, güey. Los bebés o Sí. niños de... creo que no deben de pasar de 2 años, ¿no? Algo así. Eso no sé. Pero yo nunca he visto en películas, o no me ha pasado, ¿verdad? Que se Ahí sí, sacaron no lo he visto en mascarilla, güey. películas, no Sí, pasa, nada, güey. no pasa, ¿verdad? Pero que salgan 2 mascarillas, güey, pues para tu niño, güey. A ver, eso sí está bueno, O sea, Ay, qué pedo. Ahí sí no sé cómo funcionaría porque efectivamente después, o sea, por debajo de cierta edad no ocupan asientos, se van contigo. Sí. Pero en ese caso las mascarillas, ahí sí no sé qué pasa. Lo que sí sé es que la tripulación cuenta en el avión con distintos tanques de oxígeno. O sea, todos los compartimientos donde pones tu maleta de mano, Sí. no sé si han fijado que hay algunos que tienen el botiquín de primeros auxilios. Y aparte, sobre todo en las primeras filas y cerca de las salidas de emergencia, tienen tanques de oxígeno. Entonces, Te por- pregunto porque yo he tenido conocidos. que aunque su niño no necesite pagar un asiento, lo pagan. O sea, pagan por tener un asiento. Esos son fifís, güey. Bueno, puede ser que sí.
Dudo mucho, güey, que esa gente haya pensado, El- híjole, güey, si se llega a desplegar la mascarilla. No, güey, Pues no, güey. yo no Es más te por digo, comodidad. pensé, güey. Es más por comodidad. O sea, estoy seguro que esa gente lo ha hecho por comodidad. Pero sí es muy válido tu punto, güey. Porque, ok, tengo 4 personas, 4 seres humanos y solo 3 mascarillas. Para eso existen tanques de oxígeno adicionales. Para en caso de cualquier emergencia, de que alguna mascarilla falle o... De hecho, no me recuerdo cuál accidente fue, pero hay un accidente en el que son como unos gatillos, como granadas, que activan el oxígeno. Cada mascarilla tiene un tanquecito. O también tienen líneas de oxígeno que están alimentadas por un tanque mayor. Entonces, cuando hay una descompresión, se libera como que esa clip de la granada, de una granada, y es lo que permite el flujo de oxígeno. Entonces, hay veces que no funcionan o que algunos se averían. Entonces, para eso tienen tanques de oxígeno adicionales que pueden utilizar para poder abastecer de oxígeno a las personas donde falló la mascarilla o aquellas que no tienen acceso a una mascarilla. Sí, sí. Para explicar todo esto dentro de un avión, no utilicen la palabra granada, por favor. Te metes en un pedo. Perdón, fue lo primero. En todos lados, no sé. Sí. Vamos a ver un experimento. Experimento social, güey. La siguiente es que hueles. Grita granada, güey. Sí, no va a gritar, güey, decir, granada. Ah, así granada. quito, granada. Pues, a ver, güey. A ver qué pasa. Pero bueno. A pesar de todo esto, bueno, más bien debido a todo esto que pasó, ponerse de acuerdo con la primera oficial para poder desplegar los aerofrenos, disminuir la velocidad y descender a una altitud propicia para respirar fue una tarea difícil, ya que debido al intenso ruido, la comunicación se complicó, teniendo que entenderse a base de señas, güey. O sea, se tuvieron que comunicar a base de señas para poder ponerse de acuerdo y saber qué hacer. En cuanto a los pasajeros, afortunadamente, todos estaban sentados y llevaban todavía abrochados sus cinturones de seguridad. La luz de Buckle Up todavía seguía encendida. Desgraciadamente, habían 3 personas que se encontraban de pie, las 3 sobrecargos. Una de ellas estaba parada a la altura de la fila 5, otra de ellas se encontraba entre la fila 15 y la fila 16, y la tercera y última sobrecargo se encontraba a la altura de la fila 2. Esta última recibió un golpe en la cabeza y quedó tendida en el pasillo desmayada. Debido a la situación de emergencia por la que estaban atravesando, desviaron el avión hacia el aeropuerto de Maui, que era el aeropuerto alterno que habían especificado en el plan de vuelo. Por eso, todos los planes de vuelo tienen un aeropuerto alterno obligatorio para que en caso de emergencia sepan o tengan o puedan recordar a dónde ir. Ok, mientras el capitán luchaba por el control del avión, la primera oficial cambió el transponder al código de emergencia 7700 e intentó comunicarse con el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Honolulu. Sin embargo, debido al intenso ruido del aire entrando en la cabina, fue imposible para ella escuchar si habían recibido su mensaje o no. A las 13:48 y 15 segundos, que fue aproximadamente 20-25 minutos después de haber despegado, un controlador de tráfico aéreo en la torre de control del aeropuerto Kahalui, no sé cómo se pronuncia, perdón. El aeropuerto, ¿Quieres ir al baño? El que la cagó, güey. No, sí, o quiere ir al baño. el aeropuerto de Maui, chingue su madre, güey, al que iban, era el alterno, güey. Se percató de la transmisión del código de emergencia 7700 e intentó comunicarse con la tripulación del vuelo 243 por varios minutos sin éxito. Finalmente, cuando lograron descender a una altitud de 14,000 pies, la primera oficial cambió el radio a la frecuencia de la torre de control del aeropuerto de Maui. A las 13:48 y 35 segundos, es decir, 20 segundos después, informó a la torre de control acerca de lo sucedido. Declaró una situación de emergencia, Mayday, que como ya vimos en episodios anteriores, es cuando declaras oficialmente una emergencia. Solo como recordatorio, existen 2 tipos de emergencia o urgencias, Pan y Mayday. Pan es cuando tienes una situación de urgencia que no compromete la integridad estructural ni la vida de los pasajeros, o un riesgo así directo. Mayday ya es un poquito más grave y se utiliza cuando tienes un riesgo así inminente, ya un peligro inminente que tiene que tratarse sí o sí. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues obviamente declararon situación de emergencia Mayday de que, güey, tenemos prioridad para todo. Y solicitó el apoyo de los equipos de emergencia del aeropuerto. La torre de control confirmó el recibido y alertó a los equipos de emergencia, quienes en menos de 5 minutos ya se encontraban posicionados del lado izquierdo de la pista en espera de que el vuelo 243 aterrizara. La eficiencia americana. Güey, eso me pasó en México, güey, no, pinche media hora, güey. Pero aún así, güey, o sea, A pesar de que era eficiencia americana, era un aeropuerto pequeño, güey, o sea, no estaban acostumbrados ni de pedo a este tipo de emergencia. Sin embargo, lo tomaron bastante bien, o sea, la verdad, la respuesta por parte de los equipos de emergencia fue muy buena. Oye, ¿qué estómago? ¿Qué estómago de la raza, güey?
en ese tipo de situaciones para explicar todo. O sea, porque, por ejemplo, cuando estás en situaciones de estrés, güey, y eso es normal para todo el mundo, güey, hay personas que lo pueden tomar de una manera, otras personas que de otra manera, pero te apendejas, güey. Claro, sí. O sea, estás en una situación de estrés, güey, y entras en shock, güey, y esa raza, no sé qué tipo de entrenamiento tengan, güey, pero, o sea, deben tener un entrenamiento bien cabrón, güey, para, en situaciones de estrés, güey, decir todo bien claro, güey, mantener la calma, güey, o sea, Pues para eso están bien entrenados, güey. Pues fíjate Están que- entrenados para eso. Yo los comparaba como, por ejemplo, con una emergencia de salud, güey. Ujú, Ya ves que las enfermeras o los doctores tienen que moverse a madre, güey. ujú, Cualquier minuto, segundo vale. sí. Pero aquí estas personas también tienen que ponerse bien truchas, güey. Bueno, yo creo que tienen el estrés más elevado, güey, porque Ujú. cualquier cosita que hagan mal puede ocasionar la muerte. Sí, güey. Tienen que tomar- La vida depende de ellos, o sea, la vida de muchas Exacto. personas depende de ellos, güey. Yo me acuerdo mucho, Tenía un amigo hace años, güey, estoy hablando del 2007, güey, 2008, güey. Tengo un amigo que ahorita ya es médico, ya tiene su especialidad de todo, ¿va? Y qué bueno, porque él sí tenía el nervio, güey, desde cosas bien sencillas, güey. Me acuerdo, esta imagen la tengo bien grabada, güey. Estábamos en la casa de un camarada, güey, él y yo, güey. Y una cosa bien pendeja, güey, que es ir al refri, güey, a servirte hielos. Y le causaba Escucha bien estrés. pendejo, pero ahí te va, güey. Fíjate la diferencia de la reacción, güey. Los dos vamos con nuestro vasito, güey, al refri, güey, o sea, imagínatelo en tu mente, güey. Entonces, me sirvo yo, güey, y pongo el vaso en el servidor de hielos, güey, y empiezan a caer los pinches hielos, güey. Y en el momento en el que me sirvo de más y empiezan a caerse, güey, yo me apendejé, güey. Me apendejo, güey. ¿Por qué? Porque se escucha muy tonto, güey, pero es una situación de estrés, güey. Y yo me apendejé, güey, y en vez de tomar tranquilo y pop, apagarlo, güey, no me acuerdo qué hice. Creo que me decía, ¡ah, cabrón! Y empecé, ¡ah! ¡Hay chingo de hielos, güey! No me acuerdo qué hice, pero hice un pedo, güey. Porque, no, güey, no. Sí, Pero es que tiene claro. mucho que ver, güey. Porque este compa, que ahorita ya es médico y la chingada, o sea, el vato, güey, cuando se sirven los hielos, y él me lo explicó en ese momento, dice, no, güey, no te estreses, o sea, hay que tomar, quién sabe qué, y güey, pone el vaso, güey, en el refri, güey, se empieza a llenar, se empieza a desbordar, y, güey, con toda calma, güey, toma su mano, güey, apaga, güey, se olvidó. O sea, desde cosas bien tontas, y no estoy pendejo, es algo real. O sea, el estrés, güey, y cómo lo manejas el estrés, obviamente sí, ya claro. con los años, pues, la prensa, ¿verdad? Pero el cómo manejan estas personas el estrés, güey, pueden comunicar en esas situaciones de emergencia, se me hace increíble. Yo creo que yo no podría, la verdad. No, pues es lo que te Yo no comentaba podría. ahorita, güey, o sea, ¿para dónde corres? ¿Qué haces? O sea, no, o sea, el estrés está así bien cabrón, güey. Ahí. O sea, ¿qué haces, güey? Estar sentado, esperando, güey. Y tienes que transmitir, güey, esa seguridad. cabrón. Hablando de transmitir y tiempos de respuesta, güey. Voy a mandar la chingada a lo que acaban de decir, güey. A las 13:49, güey, 0 segundos. Es decir, 3 minutos después de que la tripulación intentó contactarlos directamente, el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Honolulu dio aviso a la torre de control de Maui de que habían recibido un código de emergencia que podría provenir de un 737 de Aloha Airlines y les dijeron, deberían prepararse en caso de que se desvíen hacia ustedes. A lo que la torre contestó que el vuelo ya se dirigía. O sea, como que 3 minutos después, el pinche control de tráfico aéreo de Honolulu dijo, ah, güeyes, recibimos este pedo. Puede que vaya para allá un avión. Y los demás, güey, es como que no mames, cabrón, ya está, tenemos todo pinche preparado, güey, tú apenas avisando, güey. pero ¿por qué hablas como si fuera mexicano, güey? Ya se va, No, no, O sea, porque estamos hablando de que está en Estados Unidos, güey, en Hawái, y a pesar de que el nivel de eficiencia es muy alto, güey, demandan bastante exactitud, güey, y pronta respuesta, pues nos dimos cuenta que el control del tráfico aéreo central, güey, como que tardó, güey. Ahí el cabrón, el controlador de tráfico aéreo de la torre de control de Maui, güey, que es el aeropuerto pequeño, el alterno, fue el que se puso las pilas, güey. El que dijo, ah, cabrón, mira, hay un código de emergencia, güey. ponte vergas, cabrón. Era su momento de brillar, güey. No, y Brilló chingón, güey, porque gracias a él, güey, y gracias a varias personas, güey, ahorita vamos a ver qué pasó. No voy a dar spoilers. Échale. Muy bien. El capitán comenzó a disminuir la velocidad al alcanzar los 10.000 pies de altitud, que es cuando les digo que ya se pueden quitar los, ¿cómo se llama? Las mascarillas. Sí. A estas alturas del relato, no la altitud, y voy a explicar eso de nuevo porque es algo que siempre le digo a mis alumnos y siempre, bueno, no siempre, pero, sorry, pero la cagan.
Hay 3 tipos de distancias verticales: elevación, altura y altitud. Mucha gente se refiere a ellas indistintamente, cuando claramente hay una diferencia. La altura es la distancia vertical que existe desde un punto de referencia hasta un punto en el espacio. Por ejemplo, mi altura es de 1.8 metros. Mi nivel de referencia es el suelo. La altura en el espacio es donde termina mi cuerpo. La altitud es la distancia vertical que existe desde el nivel medio del mar, que es un promedio de niveles del mar en todo el mundo, hasta un punto en el espacio, que es la que se utiliza para indicar a qué nivel está volando un avión. Y la elevación es la distancia vertical que existe entre el nivel medio del mar y un punto en el terreno. Por ejemplo, la elevación de Ciudad Juárez, la elevación del aeropuerto de Querétaro, la elevación del Monte Everest, ¿sí me explico? Entonces, esa es la diferencia. Por eso siempre hago hincapié en que están volando a cierta altitud o que están a cierta altura con respecto al aeropuerto en el que van a aterrizar, ¿ok? Pero lo explicó muy bien, maestro. ¿Por qué dice que hay alumnos? Unos que no le entienden. Es que el maestro tiene TOC. Ah, ok. Bueno, volviendo al tema. Ya cuando pasaron o alcanzaron los 10.000 pies de altitud a una velocidad de 210 nudos, que son aproximadamente 389 kilómetros por hora, ya fueron capaces de respirar sin ayuda de las máscaras de oxígeno y se pudieron comunicar verbalmente. Es decir, se quitaron las máscaras que se pusieron. Obviamente los pilotos no tienen 3 minutos de oxígeno. Esos güeyes tienen pinches como 1 hora, bueno, no como 1 hora, como 30 minutos de oxígeno más o menos. Son tanques que están en la parte frontal del avión y ellos sí tienen oxígeno para aventar para arriba, güey. Porque pues, de ellos... Son los que nos interesan, güey. Güey, que sí estén conscientes todo. Sí, güey. O sea, Peor escenario, maquiavélicamente hablando, se te desmaya un pasajero, no hay pedo, güey. Pero que se te desmaya un piloto, güey, dices, no mames, güey, ese güey no se puede desmayar, güey. Pero bueno, ya fueron capaces de respirar sin ayuda de las máscaras de oxígeno y de comunicarse verbalmente. Ya no tienen que hablar a base de señas, ya pueden escucharse entre ellos. El capitán dio la instrucción a la primera oficial de extender los flaps. Inicialmente, la primera oficial seleccionó la posición de flaps 1 para posteriormente pasar a la posición de flaps 5. Al intentar extender los flaps más allá de la posición de flap 5, el capitán se percató de que el avión se volvía considerablemente menos controlable, por lo que dejaron los flaps en la posición de flap 5. Sé que ustedes del último párrafo probablemente no entendieron ni madre porque dije flap 1, flap 5, flap, bla, 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 bla. Ok. Ya lo había mencionado en episodios anteriores, pero los flaps es una extensión del ala, la cual permite que aumente la superficie de contacto que existe entre el ala y el aire, de tal manera que puedes generar mayor levantamiento con menor velocidad. ¿Cuándo quieres esto? Cuando estás aterrizando, cuando estás despegando, porque de esta manera ocupas menos pista para despegar o aterrizar. En este caso, como ya se están preparando para aterrizar, los desplegaron. Y no sé si se dieron cuenta que mencioné flap 1, flap 5. Dependiendo del fabricante, es la manera en la que están indicados los flaps. Por ejemplo, los dos principales, que son Boeing y Airbus, tienen maneras distintas de hacerlo. Boeing tiene indicadores de flaps por los grados de extensión, siendo 0, 5, 10, 15, 25, 30, 40 y completamente extendidos. Son los grados que Boeing tiene para extender sus flaps. Sin embargo, del otro lado, Airbus tiene números como indicadores de flaps. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, full flaps. Eso no quiere decir que sean 1, 2 y 3 grados. Quiere decir que la posición 1 corresponde a X grados. No sé, 10 por ejemplo. La posición 2 corresponde a 20, 25 grados por ejemplo. Y la posición 3 corresponde a, no sé, 35 grados, ¿ok? Que es el ángulo de inclinación que tiene el ala cuando se extiende. Oye, Entonces, en cuanto al... Boeing y Airbus, güey, te están pagando una lana, güey, por... Ya sé, ya van varios veces que lo mencionaba. No, y Boeing, güey. Y ya sé. Pero Boeing, el juguito, ¿ah? No, güey. Ah, manufactura. No mames. No me paga nada. Pero al ser los dos principales exponentes de aviones comerciales, pues obviamente siempre tengo que hablar de ellos. Entonces, en este caso, al ser un Boeing 737, la posición de flaps 1 indicaba 1 grado. La posición de flaps 5 indicaba 5 grados. Para poder aterrizar y bajo esas condiciones, tenían que tener los flaps a 30 grados y no lo pudieron hacer. Entonces, se tuvieron que quedar con con la posición de flap 5 que equivalía a 5 grados de extensión. En cuanto a la velocidad, el capitán también se percató de que si reducía la velocidad por debajo de los 170 nudos, que son aproximadamente 314 kilómetros por hora, el avión se volvía menos controlable, por lo que decidió mantenerse a esa velocidad para la aproximación y el aterrizaje. Ya más cerca del aeropuerto, el capitán ordenó a la primera oficial bajar el tren de aterrizaje. Tras efectuar dicha maniobra, la luz indicadora del tren de aterrizaje principal encendió en color verde, haciendo referencia a que se bajó correctamente y estaba asegurado en su posición. Sin embargo,
el indicador del tren de nariz no se iluminó de color verde, lo cual podría sugerir que el tren no había bajado adecuadamente ni se había asegurado en posición para el aterrizaje. Sin embargo, tampoco se iluminó de color rojo, por lo cual, o más bien lo cual, no confirmaba que no se había hecho satisfactoriamente. ¿Sí me explico? El tren de Schrödinger. O sea, Básicamente, si estaba de color rojo, quiere decir que, ¿sabes qué? Estamos seguros de que no se bajó chida, güey. Pero como no se prendió el color verde, podía no haber bajado, pero podría sí haber bajado y simplemente había una falla con el indicador. ¿Sí me explico? El aterrizaje de Schrödinger. Entonces, ¿a revisar? y sí, de hecho, curiosamente, el capitán o una tripulación tiene la opción, güey, de bajar y revisar, pero en estas circunstancias era algo que no, o sea, estaba descartado, güey, no lo iban a hacer, necesitaba la atención completa de su primer oficial, güey, para apoyarlo en todo lo que tenía que ver con el aterrizaje en esta emergencia. Por lo tanto, a la 1:55 de la tarde y 5 segundos, la primera oficial dio aviso a la torre de control acerca de la condición del tren de nariz. Y cito, no se evadía, no tendremos tren de nariz. Adicionalmente, durante la maniobra de aproximación, el capitán percibió un ligero movimiento de guiñada. Bueno, desplazamiento / diagonal movimiento de guiñada. Y se percató de que el motor número 1 había fallado. Inmediatamente llevó a cabo el procedimiento para encender de nuevo el motor sin haber tenido éxito. O sea, estos cabrones le estaba lloviendo sobre mojado, güey. Una pinche explosión, güey. El tren de aterrizaje no saben si bajó o no, güey. El pinche motor número 1 les falla, güey. O sea, no era su día, güey. Definitivamente no era su día. Pero, por fin, una luz al final del túnel. Durante la aproximación final, el capitán dijo que el avión se agitaba un poco como si estuviera rebotando. Cuando por fin los equipos de rescate alcanzaron a divisar el avión, comunicaron de inmediato que el tren de nariz se encontraba completamente abajo, lo cual supuso un alivio parcial para la tripulación. Es decir, sí se bajó el tren, solo había una falla eléctrica en el indicador LED. Entonces, sí bajó, pero no se prendió esa madre. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, a las 13:58 minutos y 45 segundos, 13 minutos después de la explosión, el vuelo 243 aterrizó en la pista número 2 del aeropuerto Kaului. El de Maui, chingue su madre. De manera normal, sin ningún desvío y manteniendo la estructura del avión completa. Una vez que la aeronave se detuvo, comenzó la evacuación, logrando evacuar a todas las personas a bordo. Bueno, a todas menos una. Bueno, ya vimos qué fue lo que pasó. Ya sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió durante el vuelo, cuál fue la emergencia que se suscitó y lo que pasó. Aterrizaron todo chido, nada más hubo pues, una pérdida, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasó después, la situación post-accidente, qué fue lo que ocurrió, la investigación, etcétera, ¿ok? Como ocurre rutinariamente, un grupo de investigación se reunió y voló al lugar para efectuar las labores de investigación, con la intención de averiguar por qué una parte del fuselaje del avión salió volando a mitad del vuelo. Se trató de un atentado, presentaba el avión algún error de diseño, se había llevado a cabo una rutina de mantenimiento deficiente. Para poder responder estas preguntas, los investigadores tenían que analizar minuciosamente cada pedazo de evidencia, con la presión encima de que el Boeing 737 era el avión más utilizado en la época. Un defecto general pondría en riesgo la vida de miles de personas. Hasta la fecha, el Boeing 737, en sus distintas variantes, es uno de los aviones más utilizados a nivel mundial. Para que se den una idea más o menos, cada 5 segundos despega un Boeing 737 a nivel mundial. ¿Ok? Entonces, si era algo relacionado con el diseño del avión, güey, tenían que solucionarlo. Aquí ya despegaron dos, güey, lo que explicó eso. Ándale, sí. Al ser un vuelo operado por una aerolínea estadounidense en territorio estadounidense, involucrando un avión de fabricación estadounidense, Estados Unidos, a través de la NTSB, que es la National Transportation Safety Board, fue el único país que intervino en la investigación. Debido a la forma en la que se dieron las cosas, la parte que pudiera brindar más información acerca de lo ocurrido era la pieza faltante. Una exhaustiva operación de búsqueda en el mar para tratar de encontrar tanto la pieza de fuselaje que se había desprendido como al cuerpo de la sobrecargo que había salido volando durante esa explosión se llevó a cabo. No se encontró ninguna de ellas, ni la pieza ni el cuerpo de la sobrecargo. Por lo tanto, los investigadores tuvieron que trabajar con lo que tenían. Al analizar con detalle el fuselaje, pudieron determinar la razón por la que el avión no se partió en dos: la ubicación precisa de la explosión.
Si la explosión hubiera arrancado unos centímetros más de fuselaje hacia la parte del suelo, la presión ejercida sobre la estructura hubiera sido tan grande que la parte frontal del avión hubiera terminado por desprenderse del resto, lo cual hubiera sido fatal. Sin embargo, esto no explica por qué se produjo la explosión. Al investigar los registros del avión, historial de vuelo, bitácoras de mantenimiento, etc., se percataron de que el avión involucrado realizaba más vuelos que el promedio, superando la vida útil estimada para un modelo de este tipo. Sin embargo, la mayoría de esos vuelos fueron de corta duración, no más de 1 hora cada uno, por lo que podría pensarse que se compensaría una cosa con la otra. Es decir, realizan más vuelos que el promedio, pero son más cortos que el promedio, entonces como que ahí se compensaría la cosa, ¿no? Pero algo que tardaron en descubrir es que al ser varios vuelos diarios de corta duración, el avión estaba expuesto a constantes esfuerzos debido a los drásticos cambios de presión. El resultado es una estructura paulatinamente debilitada debido a la contracción y elongación de los materiales que conforman la estructura. Un experto metalúrgico, Jim Wildy, no sé cómo se pronuncia, jugó un papel crucial para descubrir qué había ocurrido. Estudió varias piezas metálicas de la zona de la explosión y se percató de que había diminutas grietas junto a los orificios de los remaches. Al analizar el proceso de manufactura del avión, descubrieron que durante el ensamble de los paneles se usaba una resina epóxica que servía como sellador y como disipador de esfuerzos para evitar que fueran a recaer directamente en los remaches. Es decir, tenían placa sobre placa, se unían con remaches, pero se ponía una resina epóxica, en el intermedio. De tal manera que cualquier esfuerzo que pudiera sufrir lo disipara esa resina y que no se transmitiera directamente a los remaches. Las piezas analizadas mostraban señales de corrosión en la mayor parte de la resina, lo cual era un indicio claro del debilitamiento de la unión debido a que la resina no pudo contener dichos esfuerzos, debilitando así el material en las regiones más susceptibles, es decir, los orificios de los remaches. Ya con esto se sabe qué provocó el debilitamiento de la estructura. Sin embargo, ¿por qué no se detectaron estas fisuras a tiempo? Durante el día, la mayoría de los aviones se encuentran transportando gente de un lado a otro. De noche, permanecen en tierra, momento que muchas aerolíneas aprovechan para que sus técnicos de mantenimiento lleven a cabo las labores de inspección visual y trabajos menores de reparación exigidos por la autoridad aeronáutica, en este caso la FAA. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar los distintos tipos de mantenimiento que existen. Dentro del ciclo de vida de un avión se llevan a cabo varios tipos de mantenimiento. Estos se basan en los indicadores de la vida útil de los componentes, los cuales pueden ser horas de vuelo, días calendario o ciclos. Es decir, dependiendo del componente que se quiere reemplazar, se evalúa la manera en la que se desgasta, si es por horas de vuelo, si es por días calendarios, si es por ciclos. Un ciclo es un vuelo, ¿ok? Muy bien. Aunado a esto, dependiendo del tipo de mantenimiento, son las actividades que se llevan a cabo. Los mantenimientos más leves, conocidos como mantenimientos en línea, incluyen inspecciones visuales, pruebas operacionales y otras actividades de revisión. Mantenimientos ya más elaborados, que se conocen como mantenimiento menor, incluyen actividades como pruebas funcionales de componentes más complejos, lubricación de mecanismos, reemplazo de partes pequeñas, entre otros. Por último, el mantenimiento mayor incluye actividades más complejas como reemplazo de partes del motor, cambio de componentes de grandes dimensiones, etc. Entonces, todo esto formaba parte de lo que una aerolínea tiene que hacer una vez que el avión deja de volar, ¿ok? So, hashtag. No a la explotación de aviones. No lo sobreexploten, güey. Algo así, más o menos. Debido a que estas actividades de inspección visual se llevaban a cabo de noche, momento en el que los técnicos pueden presentar síntomas de cansancio o fatiga, y aunado al hecho de que a falta de luz natural es necesario el uso de luz artificial, muchas de estas grietas pudieron pasar desapercibidas. Al revisar los registros de mantenimiento, se dieron cuenta de que el mantenimiento A, el de menor rigurosidad, estaba indicado por el fabricante para efectuarse cada 125 horas de vuelo. Es decir, que cada 125 horas de vuelo tienen que hacer inspecciones visuales alrededor de todo el avión, echar a jalar ciertos mecanismos o ciertos componentes o ciertos sistemas para asegurarse que todo esté chido. Mientras que el promedio en la industria era de 150. Aloha Airlines lo realizaba cada 175 horas de vuelo. Es decir, que tardaban 150 horas de vuelo más en hacer la revisión que tenían que llevar a cabo a las 125 horas de vuelo. No mames, parece Aerolínea mexicana. Ya sé, güey. De hecho, aquí, bueno,
hay muchas labores de mantenimiento que a simple vista podrían parecer poco ortodoxas o hasta improvisadas. Por ejemplo, ¿no se acuerdan de un caso muy famoso de creo que era Viva Aerobús, un vuelo, en el que se ve cómo le ponen una cinta gris? El tape, güey. Sí. Y ya sé cuál. O sea, Sí lo vi. Todo el mundo reventó a Viva Aerobús, güey. Lo que no saben es que ese tape cumple con estándares de grado aeronáutico, güey. Es decir, que la forma en la que se... Mamón, güey. es en serio, güey. O sea, Es más, ¿Y dónde se compra? Comprar uno para mi carro, güey. no cualquiera puede. De hecho, güey, Uriel, tú estás acostumbrado a trabajar en la industria maquiladora, güey. Tú sabes que existen estándares, el ISO 9000, güey, 9001, güey, el ISO que es 16949 para automotriz, el 14001 para ambiental, etcétera. Todos estos estándares aseguran que los procesos que se llevan a cabo cumplen con los requisitos para que el producto final sea de calidad. En la industria aeronáutica existen estándares adicionales como el AS 9100 o NADCAP, por ejemplo, que son estándares que exigen todavía más criterios de calidad, güey, y control para asegurar de que el producto final sea o cumpla con los requisitos, porque no estás hablando de un carro, estás hablando de un avión, o sea, puedes poner en riesgo a muchas personas. Entonces, para poder vender, güey, o para poder ser proveedor, güey, de la industria aeronáutica, tienes que cumplir con todos esos estándares. Ese es certificado, güey. Ok. sí, o sea, No es un tape que compraron en la ferretería, güey. Es un tape que cumple con los estándares aeronáuticos y se puede utilizar bajo ciertas condiciones. Yo, güey, Como usuario que no conoce ese tipo de estándares, yo veo un pinche tape gris, güey, y digo, no mames, güey, me bajo, cabrón. O sea, no mames, están arreglando el motor con duct tape, güey. Dicen, no mames, ese pedo no va, güey. Pero, o sea, sí. estudiaron un chingo, güey. Ay, Ingeniería, maestría. A poner un tape, güey. Sí, güey. Y a ellos les dicen que lo pongan. Ellos no saben todo el background de ese tape. O sea, los encargados, los ingenieros de mantenimiento son los que dicen, ¿sabes qué? Necesito que tú compras, me traigas o me consigas tantos tapes de esto, tanto de esto, tanto del otro. Entonces, no es así nada más. O sea, sí hay mucho detrás de lo que uno puede llegar a ver, que es una dimensión completamente distinta a lo que uno puede apreciar, güey, a través de la ventana de un avión. Muy bien. ¿En qué chingón me quedé? Ah, sí. El tape. Claramente, la aerolínea no prestaba mucha atención al mantenimiento en línea, el cual consistía en su mayoría en las inspecciones visuales. Por su parte, el fabricante Boeing, quien estaba consciente del peligro y los posibles daños que pudieran ocurrir derivados de la corrosión de la resina epóxica, emitía constantes boletines de servicio, los cuales indican actualizaciones en los procesos de inspección y reemplazo de partes, conforme van descubriendo fallas que pueden ocurrir debido a la naturaleza y el medio ambiente en el que se encuentran los aviones. Todo avión que se vende se entrega con un manual de mantenimiento, donde vienen bien especificadas todas las labores, todas las actividades que se tienen que hacer. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo y van descubriendo ciertos errores o ciertas fallas, emiten boletines de servicio, que es una actualización del manual, donde se indican ciertos aspectos que se encontraron debido a que un avión tuvo cierta falla y dicen, ¿sabes qué? No habíamos visto eso cuando lo diseñamos, pero sabemos qué pasa, ahí tengo una actualización. El problema es que esto suponía un grave peligro porque en Hawái, al ser un conjunto de islas ubicadas en el Océano Pacífico, literal lo tuve que googlear porque en el primer episodio cometí un error culerísimo de geografía, güey. Ya ahora sí googleo todo, güey. Ya lo googleo todo en Maps, güey. Tiende a registrar Hawái altos niveles de humedad y extrema salinidad, los cuales se descubrió que fueron bastante perjudiciales para esta resina epóxica. Un factor, güey. Sí, o sea, de hecho, El clima. la mayoría de los accidentes aéreos, güey, es un conglomerado de factores, güey, que se dieron para que ocurriera. O sea, no es una sola falla, güey. Son varias cosas que fueron pasando una tras otra, tras otra. El efecto casualidad. Ah, Es que, haz de cuenta, por ejemplo, yo en mi trabajo, güey, ya les voy a presumir un poquito de lo que hago. Me toca que jote, güey. No, güey. Soy el que barre, güey. No te creas. Como supervisor de calidad, güey, muchas veces, recibes quejas de cliente. Obviamente no son tan fatales como lo que estamos hablando ahorita, güey. Pero recibes una queja, güey. Te dice, no sé, güey. Falló, no sé, güey. Un cierto cable, güey, a, no sé, güey. 100 kilómetros, güey. De recorrido del carro. Y es una garantía, güey. Entonces, todo esto que está explicando Alejandro, o sea, es prácticamente el procedimiento que yo llevo en mi trabajo.
y tienes que ir hacia atrás, güey, paso por paso, güey, y tienes que dar una explicación así, detallada, güey. Y hay veces, güey, no es la mayoría de los casos, güey, que tienes que llegar a ese tipo de detalles, güey. Sí, O sea, A, son a mí lo que más me llama la atención en mi expertise, güey, de cosas así monetarias, Ujú, es, por ejemplo, el proceso de estar revisando ya ciertas cosas. Yo, no sé, yo ya presiento que ya no hacían una revisión para no gastar de más, güey, ujú. ¿no? Entonces, a lo mejor tenía un trato especial por el clima donde se encontraban, pero decían, no, pues yo hago una rutina de checar el avión cada una vez al mes o una vez a la semana, pero no lo puedo hacer más porque ya mis costos se elevan, güey. Ujú. Entonces, pues no sé, me causa así como cierto ruido en esa parte, ¿va? Ujú. Tú a lo mejor, como tú dices, ¿va? En tu expertise, en tu trabajo, tú tienes cierta calidad que cumplir, ¿verdad? Pero en esta ocasión yo lo veo más así como de que, pues, ¿por qué no revisabas con más temporalidad las cosas? A lo mejor porque era un costo adicional, ¿verdad? Y es una, Realidad, o sea, es una balanza que tienes que poner, güey, entre que, cabrón, me está costando mucho este pedo, güey. A lo mejor lo puedo reducir. Pero, güey, aparte, a lo que yo iba a ver, es que parte de la investigación, güey, de la causa raíz, güey, del problema que está suscitándose, es tomar en cuenta diferentes factores, que es una metodología, que está estandarizada, güey, y se conoce en la industria maquiladora, güey, en donde tienes que tomar diferentes factores, güey. Tienes que tomar el factor material, si hay un problema con material, factor de medidas, güey, si a lo mejor parte de tu sistema de medición, güey, está fallando. Pero hay una parte, güey, que en la industria donde yo estoy casi no se toma en cuenta, que es el segmento de medio ambiente, güey. Ok, Entonces, parte de una investigación, es parte del problem solving, güey. sí, man. Medio ambiente, güey. Que cuando tienes un proceso estándar dentro de un edificio, no lo tomas en cuenta. Pero ahorita que lo está platicando Alejandro, güey, digo, ay, cabrón, aquí el medio ambiente, güey, es un factor y que tiene unas ramificaciones, Sí. güey. O sea, como Bárbaras, decías, güey. ¿no? La resina, ¿no? Ah, pero a lo mejor ahí necesitaba mm, Sí. revisar más, ¿verdad? Sí. Y me costaba más, a lo mejor meterle más resina o no sé, cosas de esas. Y a lo mejor lo dejaban, no, pues si en otro lugar, no sé, un decir, en México, no necesito tener ese proceso de estar checando, pues también, pues en Hawái, ¿por qué también, va? O sea, pues no. De hecho, lo que acaban de decir los dos tiene mucho que ver y ahorita vamos a ver más adelante cómo podemos vincular eso que acaban de decir desde los distintos puntos de vista con las conclusiones y las consecuencias que tuvo este ah, no accidente. salud tampoco. Discúlpame, cerebro, por salud por eso. Por si fuera poco, estos boletines de servicio que emitía el fabricante y otros documentos emitidos por la autoridad aeronáutica incluían un lenguaje técnico muy avanzado, el cual resultaba complejo a la hora de ser interpretado por los técnicos y mecánicos, pudiendo derivar en omisiones de procesos clave durante las operaciones de mantenimiento. Todo parecía aclararse. Sin embargo, conforme fueron estudiando con más detalle los procesos de manufactura de la aeronave y su estructura, se percataron de que el fuselaje estaba dividido en paneles de aproximadamente 25 centímetros por 25 centímetros. Un chingo de paneles en todo el avión, de cuadritos pequeñitos, con la intención de que si por alguna razón uno se debilitaba o se agrietaba, la grieta quedara confinada en un espacio reducido y no se extendiera, evitando así comprometer la integridad estructural del avión. Entonces, si una grieta fue la responsable, ¿por qué no quedó aislada del resto de la estructura y se extendió lo suficiente como para desprender una parte bastante grande del fuselaje? La respuesta es sencilla, no era solo una grieta, eran varias. De tal manera que al extenderse cada una en su respectivo panel, crearon una grieta de mayor tamaño conformada por varias grietas pequeñas individuales. Esto fue lo que propició que la estructura no resistiera la presión contenida en el avión y se desprendiera. Es decir, los ingenieros pensaron en esto, dijeron, si hay una grieta, tenemos un panel pequeñito, ahí la aislamos, puede que se desprenda una parte muy pequeña del fuselaje, pero no pasa nada. Bueno, no tanto como pasó ahorita. Sin embargo, cuando tienes una grieta en cada panel, tienes una grietota hecha de varias grietitas y eso fácilmente va a romper la estructura que divide cada panel.
y eso fue lo que pasó. Algunas de estas grietas incluso estaban expuestas. El relato de una pasajera alarmó a los investigadores, pues les comentó que antes de subir al avión notó la presencia de una pequeña grieta en el panel que se encontraba enseguida de la puerta, al lado derecho, pero nunca imaginó que fuera a tener un impacto tan grande durante el vuelo. La grieta que la pasajera vio fue la que inició la reacción en cadena. Y esto está bien culero, güey. Desde que vi ese episodio, güey, yo puse, cada vez que subo al avión, güey, por el pasillo telescópico, que es el gusano, siempre veo, güey, así alrededor, güey, ya inconscientemente siempre reviso de que no hay una puta grieta, güey, porque el de aloja se... Oye, yo no me había fijado en eso, O No, sea, mames. ya... No tienes idea, güey, de la cantidad de cosas, güey, que veo en un avión cuando vuelo, güey. Cuando despega, cuando aterriza, güey, cuando me subo, cuando me bajo, güey. O sea, hay muchas cosas, güey, que para bien o para mal, al estar tan obsesionado con todo esto, güey, aprendo, descubro, güey, y lo aplico cada vez que vuelo, güey. O sea, me acuerdo muy bien un caso de... Yo iba sentado en la ventana, pegado al ala, bueno, a la semilla a la derecha. Y me acuerdo muy bien, güey, que me percaté de que los flaps no estaban extendidos. Y por ley, güey, todos los aviones tienen que despegar con flaps. Aunque sea en la posición más baja, güey. Pero tienen que despegar con flaps. Y nadie se dio cuenta porque nadie sabía que eso tiene que pasar, güey. Yo el único pendejo, güey, que estaba así todo preocupado, güey, viendo la ventana, güey. ¿Por qué chingados no habían desplegado el flap? Y estuve a punto, güey, de decirle a la sobrecargo, güey, de prender el pinche botoncito que está arriba, güey, el panel, güey. Porque el piloto empezó la carrera de despegue, güey, y no estaban los flaps, güey. A los 5 segundos veo que los empieza a desplegar, güey. Hasta ahí, güey, respiré y me tranquilicé, güey. Pero nadie se dio cuenta, güey. Yo era el único pendejo, güey, que había notado eso, güey. Hay pilotos muy intrépidos, güey. Sí. Pues sí, pero uno como pasajero, ¿qué pinche culpa tiene, güey? Que haga lo que quiera solo, güey. Uno, qué chingados, güey. No me imagino, güey, pinche Échale, güey. Y te doy 5 segundos. para- Oiga, oiga. Oiga, oiga. Los Baja flaps, los flaps, baja güey. los flaps. No, nada. Sí, güey, hay muchas cosas que percibo, güey, y analizo, güey. Por lo mismo, porque me gusta esto, güey. Veo muchos pinches videos de este tipo, güey. O sea, sí evalúo muchas cosas, güey. Yo te digo porque de los pilotos, porque a mí me ha tocado pilotos que de repente en un pedazo de pista avanzan bien rápido y luego lo levantan así de golpe. Otros que muy suave, ¿va? Muy delicado. Pero pues, yo digo, pues estos vatos andan experimentando, ¿o qué? De hecho, el procedimiento estándar, güey, es esperar en la calle de rodaje, güey, tu turno para despegar, güey. Avisar, decir tripulación, próximos a despegue. Colocarte en la pista de aterrizaje, detenerte, güey. Y luego ahora sí empezar la maniobra de aceleración, güey. O sea, el meter el full throttle, güey, todos los motores a toda potencia, güey. Y luego ya empezar a avanzar, güey. Pero me ha tocado, güey, que todavía ni siquiera terminan de enfilarse, güey. Y ya están metiendo el churro, güey. Es como que, cabrón, güey, eso no lo tienes que hacer, güey. Pero que avisen, güey. Ahí va el churro. No, güey, la Neta, sí, no lo van a hacer. O sea, se puede entender que es como una exceso de confianza, güey. Sí. Y lo vimos en el primer episodio, güey. O sea, el Capitán Van Santen, güey, de KLM, güey, era tan prestigiada, güey, su imagen, güey, que había un exceso de confianza, güey. Y eso fue lo que provocó el accidente, güey. Pero bueno, tienen que ver el primer episodio para ver qué pasó, güey. Bueno. Ya sabemos qué fue lo que pasó. Una grieta, una serie de grietas, una grietota, ¡fum! Va y techo. Pero quedó un misterio por resolver, güey. ¿Por qué la sobrecargo, que se encontraba más cerca de la grieta que originó la reacción en cadena, en la fila 2, no salió volando y en su lugar fue la sobrecargo Clarabel Lansing, quien se encontraba en la fila número 5? Si bien la estructura empezó a debilitarse en este punto, en la fila número 2, pegada a la puerta, la separación del techo comenzó más cerca de la fila en la que se encontraba la sobrecargo Lansing, que fue la que salió volando. Cuando los investigadores analizaron el fuselaje para determinar la causa de la explosión, se percataron de que había una mancha de color rojo en la superficie del fuselaje, justo donde terminaba el desprendimiento del techo. Eso está creepy, güey. Sí, güey. La neta sí. La cual, al parecer, era sangre. Ay. La hipótesis es que la ruptura del techo supuso una descompresión tan fuerte que succionó a la sobrecargo, expulsándola del avión sin antes golpear su cabeza contra la superficie externa del... Y hay fotos, güey, donde Se ve claramente, güey, la mancha... No se ve rojo vivo, se ve como que rojo seco, como que rojo ya opaco, güey. Rojo de que ya pasó el tiempo, güey. O sea, se ve rojo de... Rojo no es color de la aerolínea. O sea, no es de los colores que usamos, güey. No estaba aquí, Aquí, güey. Sí, exacto. Es rojo sangre, güey.
La verdad, para el accidente era mejor que Se desnucara o algo a que cayera así en caída libre, güey. De hecho, hay un... Güey, neta, güey. Mejor No, que se espérate. puteara, güey. Imagínate, o sea, que te pegas, güey. O sea, te quedas inconsciente, güey. Ya no sabes de ti, güey. Sí, güey. Que me estás viendo que estás cayendo, güey. No mames. Todo güey, consciente, güey. Sí, Sí, la- sí, la- no. De hecho, hay una teoría, güey, alterna a lo que se dictaminó en el reporte. El reporte oficial fue, debido a la corrosión de la resina epóxica, los esfuerzos se transmitieron a los remaches, se crearon grietas en cada uno de los paneles, se juntó una suma de grietas, se hizo una grietota y eso debilitó la estructura de tal manera que se desprendió el fuselaje. Esa es hasta ahorita, güey, la explicación oficial que se maneja en el reporte, ¿ok? Sin embargo, había un cabrón que estaba tan traumado con la aviación. Como tú, güey. No era yo. Que el güey volaba en Aloha Airlines y le llamó tanto la atención porque una semana antes el güey había volado en ese avión. Entonces, el güey trabajaba como ingeniero de explosiones en tuberías. Entonces, él se encargaba de encontrar las fallas probables de los sistemas de tuberías, güey. Y es muy similar a lo que pasó en ese avión. Entonces, la teoría de este güey es que efectivamente fue un solo panel, güey, el que falló. Desgraciadamente, fue el que estaba arriba de la sobrecargo. Succionó la sobrecargo. Al tapar la sobrecargo, la única salida de aire, güey, creó una diferencia de presiones entre adentro del fuselaje y afuera tan grande, güey, con estructura debilitada, que eso fue lo que propició la generación de las grietas adicionales, güey. O sea, no fue una sucesión de grietas, güey, sino una sola grieta que abrió un panel, succionó a la sobrecargo, la cabeza y el cuerpo de la sobrecargo taparon ese orificio y lo demás fue una explosión que se dio por esa... Comparación. Exactamente, güey. Este Entonces, episodio ya se puso horrible. Pero eso es Snoop, güey. esa es una teoría alterna, güey. Esa es como conspirativa, güey. No es oficial, güey. Bueno, pero nadie dijo que sí pasó eso, güey. La demandaron, güey. Ah, No te creas. No, obviamente es una teoría de un güey que tiene cierto conocimiento, güey, pero no fue no, o sea, no es lo que se maneja en el reporte oficial, güey. El reporte oficial dice que fue una sucesión de fisuras que se dieron en varios paneles, se unieron, debilitaron la estructura, mandaron a chingar el fuselaje y eso fue lo que pasó. Y por consecuencia, la sobrecargo salió volando, güey. Pero, ¿qué pasó exactamente? Está muy cabrón, güey, porque la parte primordial, güey, para analizar, güey, no se encontró nunca, güey. Es como el de Malaysia Airlines, pero eso lo vamos a ver en otro episodio, güey. Que no se encontraron muchas cosas, güey. Pero bueno, ese fue el dictamen oficial, güey. Por eso se hizo convertible el avión. Pero para eso es este podcast, para para sacar teorías conspirativas. Mira, mi jale, güey, es describir el accidente, basarme en los registros oficiales, en el reporte oficial de todas las agencias involucradas, güey, porque incluso todos los documentales tienen muchos errores, güey, que no quiero evidenciarlos, güey, pero me he dado cuenta cuando vi el documental y vi el reporte oficial, que es el que tiene la validez y del que se basan los documentales, güey, y hay muchos errores, güey. Entonces, no los voy a decir, güey, simplemente sé que ahí están, güey, porque los he leído, güey, son reportes de pinches 70, 80 páginas, güey, y ahí viene bien detallado todo, güey. Entonces, te quedas con el más sangriento, güey. pues... Yo me quedo sobrecargo, güey. Oye, ¿carne o pollo? Vamos a sacar las conclusiones de este accidente. En resumen, el accidente se debió a una serie de factores clave, pudiendo identificar tres principales. Primero que nada, el debilitamiento de la estructura debido a la creación de grietas en la estructura del avión. Posteriormente, la formación de grietas debido a la corrosión de la resina epóxica empleada durante la manufactura del avión. Y por último, la falta de atención durante las inspecciones visuales efectuadas por el personal de mantenimiento de la aerolínea. No es posible, cabrón, que una pasajera, güey, que no tiene ni idea de aviación, güey, haya detectado una fisura, güey, que los encargados de mantenimiento en sus tareas obligatorias, güey, no fueron capaces de encontrar, güey, de percibir, güey. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué tan mal están haciendo su jale, güey? Que primero un pasajero lo detecta, güey, antes que un cabrón que es su jale, güey. Entonces, para mí, güey, esas fueron las tres causas así principales. Ceguera de taller, güey. Adicionalmente, podría concluirse que el fabricante no consideró del todo el riesgo de corrosión de la resina derivada de las condiciones ambientales bajo las que operan los aviones, así como de los ciclos tan cortos de vuelo. De no haber sido por el adecuado manejo de la situación por parte de los pilotos, su pericia y por la oportuna intervención y apoyo del equipo en tierra, rescate, torre de control, ambulancias, etc.,
la historia del vuelo 243 de Aloha Airlines hubiera sido muy diferente. Como consecuencias o las implicaciones que tuvo este accidente tuvieron varias vertientes, por así decirlo. Primero, en cuanto a las mejoras de procesos de diseño, construcción y mantenimiento, se exigió a los fabricantes mejorar el diseño y los procesos de manufactura, especialmente cuando se utilizan materiales epóxicos. También se les pidió que actualizaran sus manuales en el apartado de mantenimiento, tomando en cuenta el desgaste que pudieran sufrir las aeronaves más antiguas como resultado de su actividad. En cuanto a la actualización o creación de regulación aeronáutica, la ANTSB, que fue la encargada de llevar a cabo la investigación, pidió a la FAA, que es la autoridad aeronáutica, intensificar el rigor con el que se llevaban a cabo las auditorías a las aerolíneas, específicamente en cuanto a las labores de mantenimiento, poniendo especial énfasis en los procedimientos y condiciones bajo las que se llevan a cabo las inspecciones visuales. En cuanto al impacto económico, claramente la aerolínea recibió una multa por el hecho de no respetar los procedimientos de mantenimiento adecuados y tuvo que reforzar sus procedimientos de mantenimiento y acatar realmente lo que exigía la autoridad aeronáutica. Y por último, en este caso, en cuanto a testimonios de sobrevivientes, pues tenemos bastantes. De hecho, todos sobrevivieron, menos pues, la pobre sobrecargo que salió volando, buscando a mamá ganso. Y lo que podemos concluir, o las implicaciones o las consecuencias, es que varios de los pasajeros desarrollaron traumas psicológicos derivados de su experiencia durante el accidente. Y la neta, güey, no los culpo, güey. Yo hubiera hecho lo mismo, güey. Por lo que tuvieron que someterse a terapia para ayudarles a recobrar su estabilidad y seguridad al momento de volver a volar. Y es así como terminamos con este episodio de el vuelo 243 de Aloha Airlines. ¿Qué les pareció? No, está muy intenso. Yo creo que si yo hubiera sido uno de los pasajeros, güey, no sé, güey. Yo sí me llevaría un trauma bien grande, güey, porque son cosas muy intensas, güey. No, deja tú, ya nos traumó. Desde Yo ahorita. ya me traumé, güey, la neta. No, Bueno, pero- principalmente ya voy a revisar si tiene grietas. Sí, güey. Así. Voy a hacer un pedo, güey. La próxima vez que pinche... Voy a hacer un pedo mundial en el aeropuerto, güey. Ay, Güey, Tiene idea, Güey. arréglamelas, cabrón. güey, no tiene idea del sueño guajiro, güey, que yo tengo, güey, de encontrar una grieta para poder decirles y que me digan, nada, no pasa nada. ¿Cuándo pinche no pasa nada, güey? ¿No viste el vuelo 243 de Aloha Airlines en el pinche 1988, güey? No, güey, o sea, la neta sí, digo, ojalá nunca pase, güey, pero te digo que a raíz de esto, no sé si es consciente o inconscientemente, güey, pero yo reviso, güey, o sea, ya gracias a este pinche episodio, güey, que me traumó, güey, cuando paso, güey, al avión, güey, que subo, güey, siempre veo, güey, veo todas las pinches... Claro, güey, que no es el único lugar donde puede haber grietas, güey, pero digo, si antes pasaba de largo, güey, ahora lo menos que puedo hacer es, pues, fijarme, güey, la neta. Porque la neta, güey, o sea, no sabes qué tan bien o qué tan mal hacen su chamba, güey. No sabes qué tan bien cuidado, qué tan mal cuidaste el avión, güey. Lo que sí sabes, güey, es que tú estás viajando en ese avión, güey. Y si algo le pasa a ese avión, güey, algo te pasa a ti, güey. Fíjate, yo me Cuidaba bueno, pues, del gusano, ¿va? Que vas caminando y que ya vas llegando al avión. Yo me cuidaba. Ándale, eso es el término correcto. Yo me fijaba en que esta madre se va a caer. Tengo que pasar rápido y subirme al avión rápido, ¿no? Pues ya Te me voy balanceabas, güey. sí, güey. Ándale, ya me voy a quedar viendo a ver si no hay una grieta muy cerca de la puerta, güey. El propósito, güey, no es traumarlos, sino abrirles un poquito los ojos, güey, que vean qué puede influir, güey. O cómo pequeños detalles, güey, pueden influir bien, cabrón, güey. Entonces, busquen, güey, o sea, pónganse atentos, güey, estén al pendiente, güey. No, yo quedo Estén bien a atentos. gusto en el avión, ¿no? O sea, yo que dije, Oye, ni cuenta, este, güey, tú eres pinche digo, idiota, tú no, estabas todo dormido, güey. yo nada más Vale me madre, amarro güey. y duermo aquí, de que recupero las desveladas. Damas y caballeros, recuerden que estas historias es una probabilidad muy, muy baja de que les suceda. Por favor, no se traumen, pero sí es interesante saber este tipo de cosas. Muy bien, y con eso terminamos este episodio del podcast de accidentes aéreos. Espero que les haya gustado a todos ustedes y nos estaremos viendo entonces en el siguiente episodio. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.